Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, el Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con. Estamos en la secuencia de los viernes y hoy presentamos En las huellas de Josué, título que llevaremos hasta diciembre. Seguiremos en esta maratónica de poder repasar todo lo que representa a Josué. En esta ocasión tenemos el segundo temario, titulado Josué, hombre de Dios. En la primera sección teníamos todo lo que fue la introducción, unos datos interesantes que habíamos visto ahí, y en esta ocasión vamos a ver Josué, hombre de Dios, o mejor dicho, Josué, un gran o el gran general. Ahora, vamos un poco a llevar nuestra mirada, vamos a volcar nuestra mirada hacia la salida de Egipto. ¿Qué sucedió realmente entre la salida de Egipto y el camino hacia el monte Horeb, ¿no? ¿Qué sucedió? Según Éxodo capítulo 14, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Éxodo 14, 2 y 3. Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Harirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Hasta aquí había pasado ya un día de viaje. Y aquí ellos tenían que acampar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Faraón conocía todo el movimiento, todo el desierto, ¿no? Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, página 289, con respecto a esta situación. Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas representaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. Estaban encerrados, estaban embotellados. De pronto divisaron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros, que anunciaban la vanguardia de un gran ejército. A medida que las fuerzas se acercaban, se veía a las huestes de Egipto en plena persecución. El terror se apoderó del corazón de los israelitas. Algunos clamaron al Señor. Esta parte realmente es muy relevante, tenerlo muy marcada. Dice, algunos clamaron al Señor. En ese momento vieron lo que venía y en ese momento cayeron de rodillas, levantaron sus ojos al cielo y pidieron la fortaleza del cielo. Pero la mayor parte de ellos, solamente esto pasó con algunos, pero la mayor parte de ellos se apresuraron a presentar sus quejas a Moisés, como si Moisés fuera el Dios, como si en las manos de Moisés estuviera la solución. Y miren lo que dice, las preguntas que hacen en este reclamo a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Primer error, ¿no? Aquí en estas quejas hay tres quejas erróneas. Primer error. ¿Acaso ellos tenían en su etapa de esclavitud, en los años, acaso tuvieron la dicha digna de ser sepultados? Eran esclavos, no tenían tiempo para eso, no había tiempo para guardar luto, ni para llorar. Segunda situación, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Malagradecidos, ¿no? Tercera situación, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Cuando
En medio de los desaires aparecen los reclamos. Muchas veces se dice cosas huecas, ¿no? Se dice cosas sin sentido. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Ellos querían libertad, ¿no? Estaban clamando libertad, ¿no? Pero cuando la mente se nubla, uno dice cosas. ¿Qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora sí querían volver a Egipto, tan solamente por una pequeña situación. Por aquí cruzaron los israelitas el Mar Rojo. Después de salir de Egipto, caminaron hacia el norte, dirigiéndose a la tierra de Canaán, pero no tomaron la ruta más directa por la costa. Llegaron a Pi Harirot como tal y el pueblo israelita acampó entre las montañas inaccesibles y el mar, quedando atrapados entre las montañas y el mar. En la costa oriental del Golfo de Suez podría corresponder a esta ubicación montañosa. Vamos a compartir aquí algunas imágenes para que ustedes puedan tener una visión más clara sobre esto. Esta es más o menos el mapa, el mar de Arabia, o perdón, el desierto de Arabia, Sucot. Este es el Golfo de Suez. Aquí está Egipto. Aquí está el monte Sinaí. Imaginen toda la ruta. Ahora, adivinen dónde estaba Canaán. ¿Dónde creen que estaba Canaán aquí? Vamos a las siguientes imágenes para poder ir teniendo una claridad, ¿no? La ruta. Los israelitas salieron de la ciudad de Ramsés en Egipto y se dirigieron hacia Sucot, ¿no? Aquí lo que veíamos, ¿no? Egipto, se dirigieron hacia Sucot. Fue la primera ruta, la ruta inicial. Ruta del desierto. En lugar de ir por el camino más corto y directo a Canaán, que pasaba por el territorio filisteo, Moisés los guió por el desierto hacia el monte Sinaí al sur, donde recibieron la ley. Vamos a ver en este siguiente mapa. Aquí está Ramsés. Ramsés, Gosén, Pitón, las ciudades de Egipto. Miren la travesía, ustedes pueden ver aquí en la línea, pueden seguir con el mouse, la travesía que ellos tuvieron que ir. Estamos mencionando, aquí está Pi Harirot, está aquí para cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Luego de ahí llegan al Mara, ¿saben qué pasó ahí? A Elim, ¿qué pasó también ahí? Dos situaciones, dos sucesos interesantes, lo que pasó tanto en el Mara como en Elim. Ahora, ¿dónde está Canaán? Ahí ven ustedes la línea eh, está fosforescente. O sea, la ruta que ellos tenían que haber seguido era una ruta tan directa, casi a orilla del mar, sin tanta montaña. Recordemos que en la zona costa no hay montañas, pero ya cuando uno se dirige hacia los ríos, comienzan a haber montañas y eso hace que el camino de algún modo sea un poco más largo, porque ya no es tan fácil cruzarlo, hay que ir vueltas y vueltas. Entonces, el camino al cual ellos tenían que haber tomado era este, ¿no? Hacia el norte, Canaán. Pero decía el texto, dice la historia, pero tenían que pasar por tierra de los filisteos. Para llegar a Canaán tenían que pasar por tierra de los filisteos. Eran vecinos cananeos de Canaán. Entonces Dios dijo, este pueblo se va a asustar. Entonces mejor les llevo por la otra ruta. Siguiente mapa.
Ahí lo tenemos un poco más claro. Egipto, el desierto, Canaán. Muy bien. Entonces, con este mapa creo que podemos tener un poco más claridad de las cosas. Regreso al siguiente mapa. Y bueno, aquí a ver, de repente no lo tengamos más delante del mapa. Vamos a ver el desierto de Sin, Refidín. También sucedió algo muy importante ahí en Refidín. Y luego siguen orilla a orilla del río y ya están dirigiéndose hacia el monte Horeb, ¿no? El Cades Barnea, el desierto de Parán, la vuelta que tuvieron que dar, luego tuvieron que cruzar y ahí está, llegaron ya hacia Gilgal, ¿no? Monte de Nebo, Gilgal, Jericó. Miren, toda esta travesía tuvo que llevarles 40 años. 40 años de toda esa travesía, ¿no? Muy bien. La enorme Jebel Ataga, justamente debajo del moderno pueblo de Suez y en el extremo norte del Golfo, en el norte de Egipto, una montaña Jebel Ataga, que llega directamente al Mar Rojo y cierra cualquier paso hacia el sur. Enormes montañas, ¿no? Donde ellos se vieron acorralados y pues tenían que seguir simplemente esta ruta. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 296, con respecto a esto. A lo largo de la orilla del Mar Rojo, a través del desierto de Shur, ha sido vividamente descrita por alguien que muy bien pudo haber contemplado la escena en visión. El panorama que lo rodeaba era de lo más lúgubre: estériles y desoladas montañas, áridas llanuras, y el mar que se extendía a lo lejos con sus riberas cubiertas de los cadáveres de sus enemigos. Después que ellos salen, pasan el Mar Rojo. Aquí, si se fijan aquí en el mapa, ellos fueron orilla de el Mar Rojo, hasta llegar o la entrada de Refidín. Entonces, ellos iban en toda esa travesía, orilla al otro lado del mar, y decía aquí el párrafo, decía el párrafo, Patriarcas y Profetas, con sus riberas cubiertas de los cadáveres de sus enemigos. Veían ahí, ¿no? Como cuando usted está a orilla del mar y ve que va botando de a poco los desechos, en este caso cadáveres de los egipcios, ¿no? Interesante realmente, ¿no? Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Ojo que regresamos al mapa. En toda esa travesía llegan a su eh, siguiente pueblo llamado el Mara. Miren lo que dice Éxodo 15. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días después que salieron del mar. O sea, si hacemos el conteo, hasta aquí ya van ¿cuántos días? Aproximadamente 4 días. ¿Sí? Estamos sobre 4 días de aquí, de haber salido de Egipto, siguiendo un poco el conteo que nos muestran aquí los textos. Y dice, versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron su nombre Mara. Versículo 24. A ver, vamos a ver que nos bote aquí la imagen.
pero está aquí. Muy bien. Dice, ahora, ¿qué pasó ahí? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que quiso Dios hacer con este pueblo? Quiso probarlos, ¿no? Hasta dónde realmente ellos en qué tanta magnitud estaba su paciencia. Pero ya habíamos visto anteriormente que en el cruce del Mar Rojo, la paciencia del pueblo se agotó. Y por poco se van contra Moisés, reclaman a Moisés como si Moisés tuviera la solución para cruzar el Mar Rojo. Mientras que un puñado de fieles, dice, corrió y se postró, clamó al Señor. Mira lo que dice versículo 26 y el versículo 27 de Éxodo capítulo 15. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios, te enviaré a ti. Perdón, que envíe a los egipcios. Porque yo soy Jehová tu sanador. Bien, después de esta prueba, después del Mara, el Señor Dios les vuelve a hablar al pueblo y le dice, mire, si ustedes son obedientes, si ustedes hacen lo recto, si ustedes obedecen los mandamientos, si ustedes guardan ninguna enfermedad va a caer sobre ustedes. Así como hice ahí en Egipto, ninguna de ellas les va a caer a ustedes. Porque yo soy tu sanador, dice el Señor Dios aquí. Versículo 27. Seguimos la travesía. Voy a asociarme a través del mapa. Está en el mar, ahora llegan a Elim. ¿Qué pasó en Elim? Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En el mar habían aguas, pero esas aguas amargaban. En Elim había agua, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y en el desierto donde hay palmeras, donde ve usted una palmera, ese es claro, fijo, es una esperanza en un desierto encontrar una palmera porque seguro que ahí vamos a encontrar agua. Israel viajó hacia el sur. La orden del Señor Dios fue que viajaran hacia el norte, pero sin embargo ellos viajaron hacia el sur. Pasó los oasis y el lugar donde acampó en Mara, más o menos a 75 kilómetros hacia el sudeste de Suez y a 10 kilómetros al este del Mar Rojo, y Elim está a unos 96 kilómetros al sudeste de Suez. En la amplia planicie desolada del desierto de Shur, acamparon los aproximadamente 2 millones de personas que salieron de Egipto. Después de Elim, el camino que conduce al monte Sinaí se vuelve hacia el este y aparentemente está bloqueada por la abrupta cadena montañosa de la península central del Sinaí. El Sinaí era una enorme montaña, ¿no? Era una abrupta cadena montañosa donde bloqueaba todos los accesos. Y si ahora tuvieron que regresar por el este, de tal forma que el camino se iba haciendo cada vez más extenso, más largo. Ahora, ¿cómo podría pasar tanta gente a través de aquella barrera de montañas? Interesante pregunta, ¿no? Siguiendo las huellas de Josué e Israel. Al dirigirse hacia la majestuosa cadena montañosa, aparece de la nada un amplio valle, un wadi. ¿Saben lo que es un wadi?
o un vadi, es un río seco, un río llamado Wadi Feirán, que abre camino hacia a través de las montañas. Miren, hay algunos sucesos que la Biblia de repente ya no da detalles, pero aquí encontramos que este río se secó y el pueblo pudo pasar por aquí, pudo acampar incluso a orillas de este río. Se asemejó como una enorme carretera en un desierto, montañoso, por cierto, como comentábamos, y toma la forma de un, dice, gigantesco glaciar blanco que fluye a través de la península del Sinaí. Todo este territorio tenía aproximadamente, dice, 2 kilómetros de ancho. ¿Se imaginan todo? Dice, un lugar plano, un lugar suave, con el cauce seco de un río a un lado, y abundantes picos de granito de piedra cálida, caliza, en el cual hacía un amplio espacio para que el pueblo de Israel pudiera acampar a lo largo de todo este extenso wadi, ¿no? O río seco. Ahora, ¿qué pasó después? Ahora aquí aparece Josué, recién aparece Josué en esta trayectoria. Pero miren, el primer reto de Josué, por eso el título de esta mañana decía, el título era Josué el hombre de Dios. Porque aquí a Josué se le da una gran, enorme tarea. O sea, ni bien aparece Josué, pero Josué aparece con una enorme tarea sobre las espaldas. Josué, un gran general. Más o menos a un tercio del camino sobre el río seco o wadi llamado Jairam, y todavía a 40 kilómetros al noreste del monte Sinaí, Israel acampó en Refidim, el moderno oasis de Feiram. El desierto está seco y caliente, pero una nube, dice, pasaba sobre sus cabezas y permitía un respiro. Y a la columna de nube que Dios les estaba proveyendo. Ahora, en Refidim tenemos nuestra primera vislumbre de Josué, la primera mención bíblica de este brillante general. ¿Qué pasó en Refidim? Era la guerra con Amalek, ¿no? Diríamos la primera guerra que ellos tienen que enfrentar. ¿Dónde está? En Éxodo capítulo 17, a partir del versículo 8 en adelante, ahí se encuentra esta historia. Vamos a los textos. Versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y miren versículo 9 lo que dice, notemos bien lo que dice el versículo 9. Podemos incluso enmarcarlo ahí. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Ah? ¿Se da cuenta aquí de la primera misión que recibe Josué? Recién aparece Josué y recibe una misión, una gran misión. Escógenos varones. Josué, tú tienes que escoger a los varones y tienes que salir a pelear contra Amalek. ¿Y dónde se quedó Moisés? Dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Mientras que Josué peleaba en la cumbre, en el collado, estaba ahí Moisés, Aarón y Hur. ¿Qué hacían? Versículo 13. A ver, vamos al versículo 13, 14. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Es interesante realmente aquí la historia de este personaje llamado Josué, donde asume esta responsabilidad, ¿no? Busca hombres para la guerra, sal tú a pelear, ¿no? Recién aparece Josué y le dan una gran tarea aquí. Por eso es que se le llama a Josué como un gran guerrero. Versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es interesante realmente lo que encontramos nosotros aquí, lo que Dios hizo con toda esa trayectoria, con todo este caminar del pueblo de Israel. Cómo guió por esa travesía hacia o hasta Refidim. ¿Qué es lo que hizo Dios? Las maravillas que hizo Dios. Cómo los trasladó a través de toda esta travesía. Cómo aquí el Señor Dios pelea por ellos. Y el gran llamado que Dios les hace, veíamos ahí en los textos anteriores, donde el Señor Dios les pide, en el capítulo 15 del Éxodo, verso 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guarda todos sus estatutos. Ese mismo mensaje, esas mismas palabras el Señor Dios hoy nos entrega a cada uno de nosotros. Oye la voz de Jehová tu Dios. Haz lo recto delante de sus ojos. Haz oído a sus mandamientos, guarda los mandamientos, guarda los estatutos. Y así ninguna enfermedad va a caer sobre ti. Y dice el salmista: no caerán y caerán 1000, 10,000, pero a ti no tocarán. Y estas palabras lo tenía muy claro Josué. Es por eso que es llamado por Moisés, porque era un hombre muy temeroso de Dios, y recibe esta primera misión. Y Josué, aquí no se siente amilanado, no se siente: ay, Moisés, pero mira, soy joven, todavía recién voy a salir al frente, mi primera experiencia, no, mejor hubiera podido haber dicho esto Josué. Mira, ¿por qué no llamas a Aarón? ¿Por qué no llamas de repente a sus hijos, que eran los indicados a seguir, a cumplir el sacerdocio? Mejor llama a ellos, yo no, Moisés. José pudo haber colocado muchas excusas aquí. Pero sin embargo, Josué simplemente dijo: aquí estoy, dime qué hago, voy a hacerlo. Y Josué hizo tal y cual Moisés le había pedido. Ahí empieza la historia de este gran personaje llamado Josué. Y en la siguiente secuencia, la número 3, que daremos el siguiente viernes, seguiremos conociendo más de toda esa trayectoria hasta el Sinaí y qué realmente fue lo que fue pasando con Josué, que aquí aparece por primera vez. Que Dios nos ayude realmente a cada uno de nosotros, que Dios nos bendiga de haber pasado y haber repasado toda esta historia, esta travesía, que todavía hay mucho por recorrer, y seguir paso a paso hasta llegar hasta el cruce o hasta Gilgal, ¿no? Canaán ya, donde llevaremos toda esa travesía durante todo este trimestre. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, es mi deseo en esta mañana. Amén.